Muy bienvenidos, varios temas políticos, sobre todo por estos días. Ya falta poco para estas elecciones nacionales y por supuesto que son varios los asuntos que estaremos tratando en el programa de hoy. Uno de ellos es el cierre de la legislatura. ¿Qué dejó esta legislatura que cerró este domingo? Las miradas son diversas y vamos a compartir algunas de las opiniones más polémicas. El 95% de la población tiene menos ingresos que en 2019, asegura Charles Carrera. Es decir, somos más pobres, hay pobreza infantil. En general creo que fue un periodo bastante complejo para las grandes mayorías. Por eso considera que fue una legislatura poco productiva, mala en calidad democrática. No nos olvidemos que es la primera vez en la historia que el Frente Amplio se retira a la coordinación del Senado. Le reconozco a la señora vicepresidenta Beatriz Argimón que hizo un esfuerzo a los efectos de que se siguieran las vías de comunicación, pero fue una legislatura que en ese sentido fue mala. Criticó al gobierno por no contestar o contestar mal los pedidos de informes, lo que motivó acciones judiciales. Y así descubrimos muchos chanchullos de este gobierno, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la entrega del puerto, es decir, eso que no tuvo ningún fundamento, lo de la entrega del pasaporte al narco peligroso y pesado Marcet. Descubrimos cómo fueron a mentir al Parlamento y eso terminó en el escándalo que terminó, con la renuncia de prácticamente 5 autoridades de este gobierno, del Poder Ejecutivo. Acusó a la administración Lacalle de mentir al Parlamento y consideró el caso Marcet como lo más complicado del periodo. Agregó que la forma de trabajo ha sido violenta. Los Bianchi, los Gandini, los Da Silva, lo que hacen mucho daño y trabajan sobre la grieta, la división de los uruguayos. Consultado por la comisión investigadora de su gestión en el Ministerio del Interior durante gobiernos del Frente Amplio, dijo haber sido víctima de ataques infames por denunciar la entrega del puerto. Ahí está la calidad democrática. Si yo no hubiera sido víctima de espionaje junto a Mario Vergara, que eso está comprobado en un juzgado, hay una sentencia de condena. Si no hubiéramos sido víctima de espionaje, no hubiera existido esa comisión investigadora y no hubiera sido víctima de todos esos ataques. Eso también hace a la calidad democrática y esperemos que nunca más vuelvan a pasar esas situaciones donde hay espionaje a la oposición, espionaje y seguimiento a la disidencia y hasta unos gurises del Liceo 41 porque lo único que hicieron fue organizarse para luchar por sus derechos. Habló de una comunión para dañarlo y apuntó al exministro de Transporte y del Interior, Luis Alberto Heber. Hay un seguimiento ilegal que parte de la torre ejecutiva, del piso 4, eso está comprobado, donde se pusieron en comunión Astesiano con el actual jefe de la seguridad presidencial, Martínez, y a partir de allí fueron a hablar hicieron contactos en el Ministerio del Interior y a partir de ahí salta todo eso. Yo creo que el principal responsable de toda esta situación es el actual senador Heber. Bueno, muchísimo para analizar y debatir a raíz de estas declaraciones, pero esto no es todo, porque uno de los aludidos se ha manifestado a través de la red X. El senador Sebastián Da Silva ha publicado un tuit que dice, bueno, que un garca como Carrera me aluda, me confirma que vamos por el buen camino, valiente con los débiles, garca con sus pares, nunca había nadie tan cobarde como para no defenderse ante sus pares, ojalá se le termine su impunidad a esta sanguijuela del pueblo. Bueno, por acá van entonces las declaraciones, las respuestas de lo que dejó, parte de lo que dejó el cierre de esta legislatura. Estaremos hablando también de proyectos, bueno, cuáles se aprobaron, cuáles quedan pendientes, pero por lo menos vamos ahora con este primer análisis a raíz de esta polémica. Connie, estabas atento a todas estas palabras. El senador de Minas de Corrales no ha tenido nunca el más mínimo atisbo de decoro en su comportamiento. Si se fijan, salió prestamente a denunciar todo tipo de cosas y perdió siempre. En febrero de este año, por ejemplo, nos enteramos que le pidió a la Fiscalía que archivara su caso. Es decir, el señor senador, que además le recurrió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para sus pares que le votaron una comisión investigadora sobre un episodio bochornoso que fue
el baleado de La Paloma del año 12, una circunstancia que todos vimos, una investigación en televisión, las declaraciones y los testimonios del señor Víctor Hernández, un caso patético en donde, digamos, como director general del ministerio, el doctor Carreras, lo adelante de su madre le hizo, digamos, consideraciones inadmisibles, le pagó con recursos no propios, no sacó de su bolsillo, de su generosa contribución personal, de su sueldo de senador ni de director general del ministerio, para que este muchacho pudiera venir a hacerse los tratamientos. Lo hizo todo con dinero del Estado, en donde había una responsabilidad de sus subalternos que él cubrió con su manto de disposición al ocultamiento. Tanta disposición al ocultamiento tuvo que los legisladores le votaron una comisión, a la que él nunca fue. Y a eso se refiere Sebastián da Silva cuando lo tilda de cobarde. Nunca fue. Cuando vino después otro fallo, la Fiscalía archivó por 2 veces, porque insistió él y su socio, el senador Vergara, en denunciar el contrato y penalmente, ¿no?, el contrato con Caturnazzi, y por 2 veces se expidió la Fiscalía. Cuando vino el episodio, y obviamente en la sala del Senado se denunció los damnificados por la denuncia que la Fiscalía había archivado, huyó de sala. Y ahí el senador da Silva le dijo que era ruin y miserable, adjetivos que son de la cosecha del senador da Silva, que tiene sus inmunidades parlamentarias. Yo no llego a decir eso porque no lo conozco. Lo que digo es, perdió todos los juicios y sale a dictar cátedra de honorabilidad. Es un fantasma que espero esté entre las críticas admitidas por el comportamiento de juzgar al honor de los legisladores. En ese raconto que tú hacías, Connie, hay que agregar que el senador está denunciado ante la justicia porque esa investigadora lleva las conclusiones por hechos de apariencia Nada delictiva. de los juicios de él terminó. No es esa, perdón, Vero, pero no es esa la secuencia. En realidad, la denuncia contra Charles Carrera por los episodios que involucran, bueno, el amparo que se le dio a la víctima de un disparo en el balneario de La Paloma, es una denuncia que presenta el Ministerio del Interior, ¿sí? Recopilando, digamos, las actuaciones a la interna del ministerio. Pero sí agrega. Sí, pero la comisión... No es que la denuncia se presenta como resultado de la comisión investigadora. Pero la comisión lleva sus conclusiones, las agrega a la justicia. Claro, está bien, pero una de las cosas que se criticaba en esa comisión investigadora es si ya hay una investigación a nivel penal, ¿para qué conformar una comisión investigadora? Que en general el proceso es a la inversa. Si se realiza una comisión investigadora para indagar en hechos que son políticamente cuestionables y allí se encuentra material que puede ser de apariencia delictiva, digamos, bueno, ahí se trasladan las actuaciones. A mí, digamos, hacer un análisis de lo que haya hecho Charles Carrera a partir de actuaciones judiciales me parece que no tiene nada que ver con su rol, que es el de senador. Y en su rol de senador, yo creo que ha sido de los más activos, ¿sí? Ha tenido un papel bien importante en algunas interpelaciones, ha ejercido su rol opositor, ha trabajado mucho en las comisiones, ha tenido un rol importante en temas de ética y transparencia pública, y bueno, y las investigaciones que sobre él han recaído, bueno, las ha enfrentado como cualquier ciudadano, y si ha pedido el archivo... Siempre huyendo. No, Connie, no, porque él en tanto indagado tiene todo el derecho de presentar sus argumentos con su patrocinio legal y pedir que las actuaciones se archiven. Después la Fiscalía tomará en cuenta o no. En realidad, a todos nos llama la atención, y supongo que al propio Charles también, por eso pide el archivo, que las indagatorias continúen y esa causa, digamos, no tenga una resolución en un sentido u otro, ¿no? Porque lo que está claro es que desde el Ministerio del Interior en aquel entonces se tomó una acción
de características humanitarias, es decir, una persona que fue amparada en el hospital policial. Si eso después vulnera o no algún tipo de procedimiento administrativo que pudiera estar reñido con la legislación, bueno, ahí estamos a la espera de lo que diga la justicia. Pero me parece que valorar una actuación política, parlamentaria, por cosas que pasan en la justicia, son cuestiones aparte realmente. Bien, hasta ahí entonces es el quién dice. Pero claro, también está lo que se dice, que es un tema de análisis, porque está hablando de mala calidad democrática, de una legislatura que fue compleja para las grandes mayorías. El FA se retiró de la coordinadora del Senado. Son varias las cuestiones que está manejando, más allá de esto que tiene que ver con quién es el que dice. Pepe. Bueno, arrancamos livianito el lunes, ¿no? Bueno. La verdad que en medio de una campaña 40 días. Con pocos días para llegar al último domingo de octubre, el senador Frente Amplista hace un raconto allí de los temas más relevantes en los que la oposición le ha pegado al gobierno y repasa desde el tema de Marcet, el tema Puerto, el caso de espionaje. Bueno, es obvio que en el marco, además de esta campaña electoral, esto es parte de las reglas del juego. Y del otro lado hay una respuesta, en este caso del senador Sebastián da Silva, también, digamos, en el mismo tono que ha tenido hasta ahora en sus respuestas a la oposición. Es parte del juego, electoral. Yo la verdad que ahí no tengo mucho análisis, me gustaría capaz que centrarme más en el tema de lo que ha sido esta 49ª legislatura, que ha tenido temas bien interesantes y ha tenido algunas cuestiones inclusive diferentes a otras legislaturas. Pero en tren de opinar con respecto a esto... Sí. De nuevo, son las reglas del juego, el que juega en este juego sabe cuáles son para un lado y para el otro. ¿No se debería sorprender Charles Carrera por esta respuesta? Y no, y tampoco del otro lado, o sea, me parece que son reglas de juego, o sea... Bien. Ya vamos con este tema. ¿Qué dejó esta legislatura en materia de proyectos aprobados, en materia de aquellos proyectos que quedan pendientes? Pero, Pablo... Yo la verdad que primero que no comparto las expresiones que se le dio de un colega al otro garca. Me parece que yo puedo estar o no en desacuerdo con otro legislador para decirle garca, sanguijuela del pueblo. Me parece que está un poco de más. Digo, independientemente de que tengan su diferencia, digo, no le puedes decir garca o sanguijuela del pueblo. Yo no tengo X, pero me enteré por acá, o sea, cómo está. Dicho eso, después es el mismo repertorio que viene trayendo el senador Carrera de hace tiempo. Lo decía con el principio, con el tema de Cardonatí, que se denunció, se archivó, se levantó, se archivó de vuelta. Entonces digo, se insiste sobre algo que no tuvo consecuencias jurídicas. Entonces digo, seguir hablando de algo que ya se hizo la denuncia y la justicia laudó, no tiene sentido. Revolver algo que ya se laudó. Se habló, se investigó y se laudó. Por lo cual digo, por ese lado. Después el tema del espionaje, que bueno, parece que se agarran las vestiduras con el tema del espionaje y demás, también ya quedó laudado, se investigó y nada tuvo que ver el gobierno, como se pretende, o como pretenden decirlo. Entonces es como enchastrar un poco la cancha, ¿no? Pero bueno, está bien. Hubo una condena por el caso. No, está bien, pero no quedó probado que nadie del gobierno hubiese participado de ese espionaje. Tú decís, ¿quién mandó? Claro, pero porque si yo recabo información, hago la denuncia penal y después se investiga y tiene un resultado X que no compromete a quien yo creo que debería comprometer, yo no puedo seguir martillando sobre el mismo tema. Participó Astesiano, que en ese momento era alguien del gobierno. Bueno, está presente contrato de adscripción de la presidencia de la República. Es la vieja discusión, que tan grave no será, el hombre ya está en la casa. Imagínense lo grave que debe ser, que el hombre ya se fue, ya terminó, se jugó y ahora está en la casa, ya cumplió Astesiano. O sea, seguir con Astesiano es mal. En fin. Después lo que habla de, que es la nada mismo, ¿no? Mala calidad democrática. ¿Qué es mala calidad democrática? ¿Qué es mala calidad democrática? ¿Qué será? ¿O qué es lo que se pretende decir cuando es mala calidad democrática? No. O se ignoró a las grandes mayorías, no entiendo. Es la nada mismo eso. Eso es como algo panfletario para la tribuna. Las grandes mayorías, la calidad democrática. El Senado de la República aprobó el 86% de las leyes en general por unanimidad, que es un hecho que no se ha dado. Entonces, si vos tenés a la Cámara Alta que aprueba por unanimidad en general el 86% de las leyes, yo creo que hay democracia. No hay mala calidad democrática. Después lo que puede haber es mala calidad en la discusión o en la confección de las leyes, que ese es otro tema, pero no tiene absolutamente nada que ver con la calidad democrática. Y cuando habla de que se olvidó las grandes mayorías, este gobierno
Y el Poder Legislativo, por supuesto, aprobó la LUC, que era un buque insignia de este gobierno, que lo aprobó el Parlamento, que comprende las grandes mayorías, la LUC. De hecho, fue refrendado por la población, o sea que ahí no se ignoró las grandes mayorías, y hemos hablado de todo lo que implica la LUC, ¿no? Y todo el contenido que tiene, que es muy versado. Se aprueba la reforma del Banco de Previsión Social, que ahora se va a plebiscitar, bueno, en fin. Digo, que eso es atender a las grandes mayorías. Te puede gustar o no, pero no se dejaron olvidadas las grandes mayorías, porque claramente las grandes mayorías van a ser las que van a ser afectadas, para bien o para mal, con esto. O sea que las grandes mayorías, el presupuesto se aprobó, la reforma educativa, que es para las grandes mayorías. Entonces, no le veo mucho el significado eso de las grandes mayorías sobre la calidad democrática. La reforma educativa no tuvo trámite parlamentario porque lo que se vende como reforma educativa se compuso sobre todo de decisiones administrativas en el terreno de la gran discusión a nivel general, que podrán decir que se discutió poco, se discutió mucho, pero estuvo 3 años discutiéndose. O sea, yo no creo que se haya ignorado las grandes mayorías. El problema es que cuando vos no sos mayoría, por poquito o por mucho, si evidentemente a vos te perjudica o no pensás de la misma forma, las grandes mayorías las enumerás como que es a nuestra parte. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero digo, después no le veo mucho el sentido de esos dos dichos. Sí, hay algunas declaraciones que también apuntan a ese relacionamiento, que podemos discutir si tiene o no que ver con la calidad democrática, entre los propios actores políticos. Concretamente habla de Bianchi, habla del propio senador Da Silva y también de Gandini. Dice que dividen, que le hacen mal a la democracia porque se paran allí en la grieta y desde allí es que, bueno, actúan políticamente. ¿Comparten? Eso es un infundio absoluto y completo. Además, este señor se arroga desde su Olimpo, que siempre prueba que lo que hace es tratar de impedir, porque si la calidad democrática y su actuación fuera para componer en el Senado, cuando el Senado vota una comisión investigadora, dice, estimados colegas, me tendrán a mí desde el primer día sentado para explicarle todos y cada uno de mis hechos como director general del ministerio y toda la historia. No, en vez de eso, primero, no apareció nunca. Segundo, le hizo juicio para que no lo... Y se presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que el supremo órgano de las disputas de los materiales, de los temas de administración y constitucionales de la gestión del Estado, que eso es el TCA, dijera que los senadores no podían hacerle una comisión. Eso es calidad democrática también. Eso es ignorar el reglamento del Senado, pero él quería encontrar siempre huyó, quería encontrar un vericueto para escaparse, cosa que ha hecho siempre y jamás, por supuesto, jamás lo hemos escuchado hacer una explicación de 1 minuto sobre todos los temas en los que se ve involucrado involuntariamente. A su vez, los colegas, tanto el senador Gandini como la senadora Bianchi y el senador Da Silva, por supuesto, en la medida en que él además tiene la costumbre de enchastrar a figuras que luego fueron reivindicadas por decisiones del Poder Judicial, salieron a defenderlo y decirle algunos elogios elípticos. Bien, más allá de estas cuestiones circunstanciales, yo creo que Carrera se refería allí también a la forma constante de hacer política de estos legisladores, ¿no? De hacer política. Yo lo voté a Jorge Gandini con los 2 brazos, lo llamó siempre a saludar al senador Da Silva y a la senadora Bianchi y estoy contentísimo como votante de la coalición por todo lo que han hecho. Bien. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso esto da para mucho y vamos a hablar, Pepe, te prometemos que va a quedar tiempo para hablar de los proyectos, que por supuesto es lo relevante, además de todas estas cuestiones, que, bueno, según las visiones pueden hacer más o menos a la calidad democrática. Pero antes de la pausa, esta semana jornada de implantes en las 3 clínicas de Sorry Fácil con precios especiales y evaluación